donde viene la preparación para el parto y el momento final, ¿cierto? Eso es cuando estamos hablando de las fases que les mostré al comienzo, las 4 fases. Pero para decirles que cuando uno habla de trabajo de parto y de parto, también habla de unas etapas clínicas, ¿sí? Y esas etapas clínicas corresponderían a esa fase 3, estarían incluidas dentro de la fase 3. Es para que no confundan cuando estemos hablando de etapas de clínicas del trabajo de parto, ¿cierto? Con las etapas de la actividad contractiva, ¿sí? Estas son las clínicas de trabajo de parto, ¿verdad? Las que no les he dicho todavía, o sea, eso todavía no lo hemos visto. Lo que les digo es que están allí incluidas, estarían dentro de la fase de activación de la actividad contractiva, ¿sí? Hasta Ah, ahora no hemos hablado de parto, todavía no hemos llegado allá. Estamos en contractilidad uterina y que teóricamente se ha dividido en 4 fases, ¿cierto? Entonces, que en esa fase, en la fase 3, clínicamente es donde cabría las etapas del parto, ¿sí? Aló. sí, señora, gracias. Bueno. Ah, bueno, aquí está. ¿La ves? Sí, sí, Aló. sí, señora. Entonces, eso es lo que dice. Miren que abajo hay unos fenómenos, ¿cierto? Que se van dando que son en la parte clínica y que más o menos van entrando en esas fases, porque yo les dije que esas fases son de alguna manera arbitrarias para comprensión, ¿cierto? Y los fenómenos clínicos pues se van dando allí, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Un sancochito bien hecho, ¿no? Un sancocho. Aló. Bueno, entonces avanzamos. El músculo uterino, ¿sí? El músculo uterino, les voy a mostrar una fotito que tengo aquí más adelante. Esta. Pueden ustedes ver la manera en la cual están distribuidas la red miometrial, ¿cierto? Como están dispuestos por haces entrecruzados la fibra muscular uterina y entre ellos una red de tejido conectivo y de tejido eh, donde van las uniones GAP para la despolarización, uniones entre una y otra fibra. Entonces, el músculo uterino se ha dividido desde el punto de vista funcional, cuando estamos hablando de parto, ¿cierto? En 2 porciones, ¿sí? La primera son los 2/3 superiores del útero, a la cual se ha llamado porción activa. Y el tercio inferior del útero, que es donde está el segmento uterino e incluye el cervix, es lo que se ha llamado la porción pasiva durante el trabajo de parto. Entre estas 2 porciones, entre la porción activa y la pasiva, hay lo que se llama el anillo fisiológico de retracción de Vaso, que va a tener importancia más adelante, cuando hablemos de alteraciones del trabajo de parto. Entonces, para fines eh, de fisiología del parto, entonces los músculos uterinos se dividen en porción activa y porción pasiva, ¿sí? Y entre los dos, el anillo fisiológico de retracción, que está obviamente a nivel del segmento, o sea, en la parte inferior del útero. Aquí tenemos una gráfica, ¿cierto? Entonces vemos el segmento activo, vemos el segmento pasivo, vemos la vagina, el cuello, donde dice OCI es orificio cervical interno, donde dice OC es orificio cervical externo. Recuerdan que cuando vimos cambio fisiológico les dije que el cervix era como un tonelito, ¿cierto? Con un canal virtual central, que el orificio cervical externo era el que estaba en contacto con la vagina, ¿cierto? Y el orificio cervical interno era el que estaba en contacto con el contenido fetal y que el cuello estaba bloqueado por la mucosa, ¿cierto?
Bueno, hay unas gráficas abajo que básicamente lo que significan es lo siguiente. Durante el trabajo de parto, la porción activa literalmente va ejerciendo tracción sobre la porción pasiva y las fibras musculares se van aplanando y adelgazando, el cuello se va acortando progresivamente hasta que se fusionan los dos orificios, el externo con el interno, y se va elongando para favorecer pues el paso de la cabeza fetal. ¿Sí? El segmento activo se va contrayendo y se va acortando a la vez. ¿Sí? Por eso es que finalmente vamos a ver allí que el segmento pasivo se elonga, pero es porque se adelgaza la fibra. Y el segmento activo, a medida que ejerce esa tracción, se va cortando y se va quedando así acortado. ¿Cierto? Uno puede ver, por ejemplo, esto diferencia anatómica cuando uno hace la cesárea. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a cesárea, se van a dar cuenta que la mayoría de las cesáreas, en condiciones normales, ¿sí? Hacemos la incisión en el segmento uterino, o sea, en el tercio inferior. ¿Por qué? Porque ahí la concentración de fibra muscular es menor. Y si la paciente ha tenido trabajo de parto, esas fibras van a estar muy, muy adelgazadas. A veces se pone casi transparente y se horizontalizan. Entonces favorece que uno haga ahí la incisión y que pueda distender para sacar la cabeza fetal o el polo podálico, dependiendo de la situación fetal. Hay muy pocos casos en los cuales uno en cesárea tiene que incidir arriba, en el cuerpo uterino, de manera vertical. Caso, por ejemplo, de un feto transverso, pretérmino, que todavía no tenga trabajo de parto, entonces el segmento está muy grueso y esa porción es de menor diámetro, más difícil de incidir, entonces le toca a uno abrir el útero de arriba abajo, literal, como una papaya. Y uno va a encontrar ahí que la incisión, cuando hace esa incisión, sangra mucho y el espesor del músculo es bastante grueso. Uno puede tener casi 5 centímetros de grosor de músculo allí. Por eso es que uno normalmente en condiciones normales no hace incisiones en el cuerpo ni verticales. Las hace abajo en el segmento y horizontales, por eso, por el adelgazamiento que sufren las fibras musculares y la horizontalización que le favorece la salida. Entonces, inicia la contracción, bueno, también habíamos dicho, o no les había mencionado todavía, que en la porción activa, a los lados donde salen las tubas uterinas o las trompas uterinas, está lo que se llama ostium tubárico, ¿sí? Y allí es donde están los nudos de despolarización, donde se desencadena la actividad contráctil. Entonces, esa actividad contráctil va a generar unos fenómenos que finalmente van a llevar a la expulsión de los productos de la concepción. Entonces, esa actividad contráctil ejerce una fuerza de compresión sobre todo el contenido del útero que se difunde homogéneamente a todo el útero y que va a contribuir a hacer presión hacia el segmento inferior para favorecer el borramiento y la dilatación del cuello. Y de otro lado, esa actividad contráctil también ejerce una tracción sobre el segmento pasivo, ¿cierto? Hasta que lo incorpora a la pared uterina. Por eso es que el segmento se adelgaza tanto, se elonga, pero muy adelgazado, y el cuello se borra totalmente y se incorpora a ese segmento. Entonces, esos son los dos fenómenos que suceden cuando se inicia, se dispara la actividad contráctil. Fuerzas de compresión, fuerzas de acontamiento. ¿Sí? Además, cuando la bolsa amniótica está intacta, esa presión que se difunde en todo el útero ejerce una acción hidrostática, ¿sí? Como vemos ahí las imágenes, sobre el canal cervical, haciendo presión, presión, hasta que llega el momento en que ya logra que se acorte, ¿cierto? Y se dilate.
Ya a partir de cierta dilatación, ya como está totalmente abierto el orificio cervical, ya las membranas empiezan es a protruir, ¿sí? Por eso es que se hace la ruptura espontánea de las membranas. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Esa fuerza que ejerce el líquido al salir es la que hace que el tapón mucoso salga? no, no. El tapón mucoso empieza a expulsarse cuando el cuello empieza a abrirse, ¿sí? Cuando estamos hablando de la preparación y que les hablé de de la respuesta inflamatoria controlada, entre comillas, que así es como se llama, entre la decidua, las membranas y el cuello, significa que cuando se están dando esos fenómenos inflamatorios allí, las prostaglandinas y diversos mediadores inflamatorios hacen que el cuello y además los estrógenos que han hecho que el cuello se adelgace, ¿cierto? Y se ablande, el cuello se ablanda y empieza a abrirse el orificio cervical y empieza a abrir el canal, ¿cierto? Y ahí es que se expulsa. Ah, bueno, Por señora. eso es que en el preparto, cuando las mujeres están en la etapa final ya, antes de los días del parto, empiezan a aumentar un poco de contracciones fisiológicas de las cuales hablaremos más adelante, y ellas de las primeras cosas que empiezan a sentir en el preparto es la salida de un moquito, de una baba, que es el tapón mucoso. ¿M? Ok. Gracias, doctor. Bueno, esta gráfica lo que muestra es los fenómenos de borramiento y dilatación, que es lo que yo les he venido hablando, el cuello como un tonel, ¿sí? Y hay una diferencia entre la manera en que se borra y se dilata el cuello en una mujer nulípara y en una mujer multípara, en una mujer que no ha tenido hijos y una que ya ha tenido hijos. Esto es para la mayoría, no significa que todas, ¿sí? Porque hay algunas mujeres que no han tenido hijos y hacen el fenómeno como si hubiesen tenido y viceversa, ¿sí? Pero en la mayoría lo hacen. Entonces, las primíparas se dice que primero van acortando el cuello, ¿sí? Y después sí lo dilatan, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la gráfica 1 en relación a la 2, las multis, si ven que el cuello va abriendo y va cortando, en cambio en las primis, primero se acorta antes que empezar a abrir, ¿sí? Por eso es que en África Central, en la multi ya el cuello está dilatado, mire que el canal ya está abierto y en la multi y en la primi todavía no. La primi gestante cuando termina de acortar su cuello es cuando se da el mayor fenómeno de dilatación. Contrario a la multípara ya va borrando y va dilatando, borrando y dilatando. Entonces, por eso uno puede ver en las primigestantes, cuando llegan inicialmente a trabajo de parto, que cuando uno habla de que ellas están en trabajo de parto verdadero es porque el cuello tiene que estar ya bien borrado. Bien borrado, entonces uno puede encontrar las 1 o 2 centímetros de dilatación y ya el cuello 80-90% de borramiento, ¿sí? Entonces ellas hacen generalmente ese proceso. Bueno, vamos entonces a mostrarles otro fenómeno fisiológico que también sucede para la preparación al parto. Y es que la actividad contráctil de trabajo de parto, ya dijimos que se inicia arriba en los nodos de despolarización a lo largo de en los ostiums tubáricos, ¿cierto? Cercanos a las trompas. Ellos tienen que disparar uno y otro y coordinarse, ¿cierto? Porque si los marcapasos no coordinan, pues no vamos a tener actividad uterina efectiva tampoco. Y hay una característica que tienen que cumplir las contracciones uterinas para que logren ser efectivas. Cuando nosotros estamos hablando de contracciones uterinas efectivas, nos estamos refiriendo a contracciones que son capaces de iniciar el trabajo de parto y de desencadenar el parto, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esta, que es el objetivo, requiere que cumpla lo que se ha llamado el triple gradiente descendente. Entonces, el triple gradiente descendente es una característica de la contractilidad uterina de trabajo de parto, que es la que hace
que toda esa fuerza sea dirigida hacia el orificio cervical externo y permita las modificaciones en el canal cervical que vimos, pero también que el feto descienda hacia el canal del parto. ¿Y cuáles son esos tres vectores? Por eso se llama triple y descendente. Entonces, uno es el de la propagación. ¿Sí? La propagación va de arriba a abajo. O sea que los nodos de despolarización que se deben activar están arriba y empieza arriba hacia abajo. Lo otro es que la intensidad de la contracción también es mayor arriba que abajo por la mayor concentración de fibras musculares y las uniones gas y por la disposición que ellas tienen arriba. Entonces es más intensa arriba que abajo y dura más arriba que abajo, porque arriba empieza la despolarización más o menos a una velocidad como está ahí 2 centímetros por segundo. Entonces cuando llega el seno inferior, ya muy pronto se acaba. ¿Sí? Empieza y se paren. Obviamente, las de arriba, donde empezó, pues se contraen más tiempo que las de abajo, les tocó menos tiempo. Entonces, ese es el triple gradiente descendente, de propagación, de duración y de intensidad, de arriba hacia abajo. Y es una condición para que se dé el trabajo de parto adecuado. Si no, cuando se altera el triple gradiente, pues ya en quinto año tal vez o tal vez la próxima clase, vamos a ver que si se altera el triple gradiente, pues obviamente se va a alterar el trabajo de parto. Se ha definido también, a medida que se estudia lo de la contractilidad uterina, que hay dos tipos de contracción. ¿Sí? Al comienzo, ¿sí? Después de la semana 26, que vimos que empieza la actividad contractil a desarrollarse, pues se va a presentar un tipo de contractilidad que se llama tipo A. ¿Sí? Tipo A por la inicial de quien las estudió. Ese tipo de contractilidad es de muy, muy baja intensidad. ¿Sí? Cada hora, o sea, muy espaciada. No tiene la capacidad de hacer la propagación de la que hemos hablado, ni tampoco las percibe la madre. O sea que son como contracciones de iniciación, ¿cierto? De capacitación del útero. Posteriormente, ya después de la semana 30, ¿cierto? Si pensamos ya en los fenómenos que habíamos hablado que se dan en este tiempo, ya empieza a presentarse un tipo de contractilidad que se llama tipo B o de Braxton-Hicks, ¿cierto? Que tiene mucha mayor intensidad si comparamos la intensidad de las A con las B, ¿cierto? Aquí tenemos 10 a 15 milímetros de mercurio. Son contracciones que van a ser más frecuentes, una en 8 por hora, ¿cierto? Y que después de la semana 37 van a adquirir la capacidad de propagarse siguiendo el triple gradiente del que hemos estado y progresivamente pues se hacen mucho más frecuentes hasta que llegan ya al momento del parto, a las contracciones del parto. Las contracciones del parto, ¿sí? Son una sumatoria de contracciones de tipo B, de Braxton-Hicks, que se han hecho más, se propagan y se hacen más frecuentes y adquieren las características propias de el trabajo de parto que ya les mostraré enseguida. Es importante desde el punto de vista clínico que como las contracciones de Braxton-Hicks se hacen un poco más intensas y más frecuentes, muchas mujeres las perciben. Entonces pueden consultar a urgencias y el clínico está en la obligación de descartar si de lo que estamos hablando es de una amenaza de parto prematuro, ¿sí? O estamos simplemente frente a unas contracciones de Braxton-Hicks que son percibidas por la madre. Por eso toda mujer que llega con sospecha de amenaza de parto prematuro, pues tiene que estar en una observación durante unas horas para poder definir de cuál de los dos fenómenos se trata, si es que realmente está desencadenando un parto prematuro o simplemente son contracciones de Braxton-Hicks que son percibidas y no tienen efecto, es lo más importante, no tienen efecto a nivel de ahorramiento ni de dilatación. El Doctora, trabajo, ¿sí? Dime. las de Braxton Hicks
¿Son las Ah. mismas que presentan el trabajo de parto falso? Sí, trabajo falso, trabajo de parto, exactamente. Gracias. Cuando estamos ya al final, cuando ellas se propagan, ¿sí? Después de la semana 37, que ya adquieren la capacidad de propagarse, ahí es cuando estamos hablando. Falso trabajo de parto es un término que se usa diagnóstico. Nosotros hablamos de preparto, ¿sí? De preparto mejor, pero también se utiliza ese término. Lo que pasa es que el que avance a trabajo de parto o no, entonces, si no avanza era porque era falso, ¿sí? No progresa. Bueno, Gracias. el trabajo uterino, ¿sí? El trabajo uterino, ustedes van a leer en los textos y por eso lo mencionamos, que está definido, la unidad son unidades de Montevideo, ¿cierto? Entonces, en donde hablamos de frecuencia de contracciones en 10 minutos, cuántas contracciones hay en 10 minutos, por la intensidad en milímetros de mercurio. ¿Sí? La intensidad de las contracciones es medida en milímetros de mercurio. Pero en la clínica, nosotros no medimos intensidad en milímetros de mercurio, a pesar de que en el registro que uno hace de las monitorías fetales, ¿cierto? En donde está un gráfico arriba la frecuencia cardíaca y abajo la contractilidad uterina y tiene el tabulado de milímetros de mercurio, nosotros no medimos en milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque para eso se necesitaría unos tocos internos, ¿sí? Entonces se necesitaría hacer un proceso invasivo en el cuello para colocar un toco adentro y poder medir la intensidad en milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo medimos nosotros la intensidad en la clínica? En la clínica, nosotros medimos la intensidad con la mano, ¿sí? Y eso es fundamental que lo sepan y lo comprendan a pesar de que es tan simple, porque la única manera de medir intensidad en la clínica es colocando la mano en el fondo uterino durante 10 minutos por lo menos, ¿sí? Entonces, la mano va a sentir, o sea, ¿cuándo no hay contracción? Empecemos por ahí. No hay contracción cuando usted el útero lo puede palpar y deprimir fácilmente, ¿cierto? Usted deprime el útero y puede palpar las partes fetales. ¿Sí? Cuando ustedes hacen maniobras de Leopold para ver la presentación, situación y demás, uno deprime el útero y palpa el feto. Ese es un útero que está en un tono basal, 8 milímetros de mercurio, que permite que uno lo deprime y lo palpe. Entonces, cuando usted coloca la mano en el fondo uterino, pues inicialmente va a sentir eso, que usted lo deprime y alcanza a palpar cabeza o cola o nalga, dependiendo de la presentación, ¿cierto? Entonces, llega un momento en que usted va a sentir que su mano pareciera que se está elevando, ¿cierto? Porque se está colocando tenso el músculo uterino. Progresivamente que parece como que le quisiera levantar la mano a usted, ¿cierto? Y ya llega un momento en que se coloca absolutamente duro y usted ya no lo puede deprimir ni tampoco puede palpar partes fetales. Esa es una contracción uterina de buena intensidad. ¿Sí? Y generalmente usted empieza a sentir ese aumento del tono en su mano antes de que la señora perciba el dolor. Entonces usted ya sabe, uno cuando coloca la mano allí, y tiene que ser arriba, porque ya sabemos que la despolarización empieza allí, y ya sabemos que ahí es donde es más intensa y donde es más dura, entonces es donde mejor lo podemos percibir. Entonces uno le coloca la mano ahí y le dice a la señora, de todas maneras uno le dice, cuando sienta el dolor me avisa, y uno ya sabe, uno ya va sintiendo la tensión mucho antes de que la paciente, mucho antes no, unos 15 segundos antes de que la paciente le diga que ya siente el dolor, y en ese momento uno siente. Entonces, si el útero logra colocarse duro como una piedra que uno no palpa perfecto, entonces uno dice, aquí hay una contracción y es de buena intensidad. Desde el momento en que está en el máximo, uno empieza a contar el tiempo hasta que desaparece. Esa es la manera única
en la clínica para medir intensidad de las contracciones y es muy importante, ¿sí? Y hay que hacerlo y tiene que ser con la mano, es lo que yo siempre le digo a los estudiantes, porque la percepción del dolor es diferente en las mujeres. Entonces usted está sentado al frente y usted le dice a la señora que le avise cuando tenga la contracción. Habrá un grupo de mujeres que dicen, no, no tengo ninguna. Pero si usted coloca la mano en los 10 minutos ahí, va a ver que sí tienen, ¿cierto? Sino que no logran una intensidad alta. O sea, se aumenta el tono uterino y usted lo va sintiendo un poquito más duro, pero finalmente se deja deprimir un poco, o sea que no llega a ser de buena intensidad y la paciente a veces no la percibe. O viceversa, usted se sienta frente a ellas y les dice, me avisa, y entonces gritan todo el tiempo, ay, 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 una, otra. Entonces, siempre, yo digo, cuando empieza uno en la práctica clínica y uno los pone a contar, cuénteme pues cuántas contracciones tienen 10 minutos y les dan 12, 13 contracciones. Les digo, bueno, eso fisiológicamente no es posible, pues estaríamos con un útero roto, pero es que las pacientes muchas veces perciben contracciones que en realidad uno no las palpa, o contracciones de muy baja intensidad alternadas con contracciones de buena intensidad. Entonces, por eso hay que adquirir la habilidad de medir intensidad, duración y frecuencia de las contracciones, porque es la única manera de controlar un trabajo de parto. Cuando usted está controlando un trabajo de parto, tiene que saber si tiene buena contractilidad o no, y esa es la única manera, y por eso es tan importante. Pero en los textos, entonces, ustedes van a encontrar el trabajo uterino definido como unidad de Montevideo. Entonces, se sabe que antes de la semana 30, no es la intensidad del trabajo uterino no va más allá de 20 unidades. La contractilidad uterina no llega, o el trabajo uterino no llega ni siquiera a 20 unidades Montevideo, ¿cierto? Pero progresivamente, al final, en el último trimestre, pues va aumentando la capacidad de esas contracciones hasta que en trabajo de parto, ¿sí? Cuando llega al término ya estamos por encima de 120 de trabajo uterino y en el momento del parto puede llegar a ser hasta de 250 unidades Montevideo. He hablado, ya les he dicho en varias oportunidades de actividad uterina efectiva, ¿cierto? Ya se los mencioné antes. Actividad uterina efectiva es aquella que se da con las características que hemos mencionado antes y es capaz de iniciar entonces el trabajo de parto y de producir el parto, ¿sí? Producir descenso de la cabeza fetal y expulsión del feto. Pero también, y es muy importante también, saber que la actividad uterina efectiva tiene que ser aquella que permite una circulación uteroplacentaria normal. Cuando se produce una contracción, ¿sí? Una disminución de la presión parcial de oxígeno en el espacio intervelloso, ¿cierto? Y una compresión de los vasos y cae la presión parcial de oxígeno en ese espacio. Pero eso está controlado fisiológicamente de manera que el feto nunca entre en hipoxia ni acidosis en condiciones normales. Pero si hay alguna alteración en la relajación uterina o en la circulación uteroplacentaria y durante una contracción la presión parcial de oxígeno cae a límites que tornan al feto hipóxico y acidótico, pues entonces van a producir lo que se llama un sufrimiento fetal. Entonces, un parto normal sin sufrimiento fetal es un parto en el cual la presión parcial de oxígeno permanece normal en el espacio intervelloso porque la circulación intraplacentaria se mantiene dentro de lo regulado en la fisiología normal, ¿cierto? Por eso es que las contracciones tienen que tener una duración, una intensidad y una separación entre una y otra. Porque si el útero se contrae muy rápidamente, muchas veces no deja espacio para que la circulación se mantenga en condiciones de buena perfusión. Todo eso también es importante. O sea que el proceso de contractilidad uterina es regulado fisiológicamente de manera, condiciones casi perfectas para que pueda darse un parto natural como se da en la mayoría de las
Cuando estamos hablando de trabajo de parto verdadero, habíamos mencionado antes trabajo de parto falso, ¿cierto? Ahora hablamos de trabajo de parto verdadero. ¿Cuándo hay verdadero trabajo de parto? Pues cuando estas contracciones se producen de manera homogénea, intensa y difusa, ¿cierto? Siguiendo el triple gradiente descendente y ejerciendo la presión, ¿cierto? Y la tracción que mencionamos para que se dé el borramiento de la dilatación y el descenso de la cabeza fetal, ¿sí? Entonces, esas son las, cuando hablamos de trabajo de parto verdadero, porque estamos diciendo que hay contracciones uterinas efectivas. ¿Y cuáles son las características? Y esto sí tienen que aprenderlo. Esto tienen que aprendérselo muy bien siempre. Cuando les dije que cuando uno está haciendo un trabajo de parto, pues lo primero que tiene que saber es si las contracciones están bien o no. Porque si no tenemos contracciones uterinas efectivas, pues no estamos hablando de un verdadero trabajo de parto. Y obviamente no va a avanzar ni la dilatación ni el descenso. Entonces, estas son las características que debe tener una actividad uterina efectiva, y es de lo que nosotros contamos con la manito ahí puesta, como les mencioné antes. ¿Está claro hasta dónde vamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Aló? Está claro. Bueno. No, señora. Entonces, ¿cuántas contracciones deben haber para que sea efectiva la contractilidad? Entre 3 a 5 en 10 minutos. O sea que en esos 10 minutos tienen que haber de 3 a 5. Si hay menos de 3, hay hipodinamia uterina y obviamente el trabajo de parto no va a avanzar. Y si hay más de 5, pues vamos a tener compromiso de circulación uteroplacentaria, ¿cierto? Y vamos a tener hipertonía del útero que de pronto nos puede predisponer a un sufrimiento fetal o una ruptura uterina, ¿sí? Entonces, si es poco, no progresa, y si es mucho, pues entonces puede comprometer al feto y a la madre. Entonces, parto normal debería tener entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos. ¿Cuánto duran esas contracciones? Entre 35 y 60 segundos. Ustedes se encuentran en algunos de estos 30 a 60 segundos. Entonces sería entre 30 a 35 a 60 segundos, es lo que debe durar cada contracción, ¿sí? Y posteriormente a eso vuelve a su tono basal, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que el tono uterino en reposo, tono uterino de reposo, es entre 8 a 12 milímetros de mercurio, ¿cierto? En una actividad uterina efectiva, en el trabajo de parto, en el momento ya del trabajo de parto, la presión tiene que ser más de 40 milímetros de mercurio. O sea que cuando nosotros palpamos ese útero duro como una piedra, que no permite deprimir ni palpar partes fetales, seguramente estamos con una presión de más de 40 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces la intensidad se hace de manera clínica. Entonces, siempre cuando uno en las historias clínicas, ustedes van a ver, está describiendo la actividad uterina, entonces uno dice 3 en 10 de 35 de buena intensidad, lo cual significa que le dieron 3 contracciones, 10 minutos, que duraban en promedio 40 segundos y que eran de buena intensidad, o sea que el útero se ponía bien duro, ¿sí? Obviamente tiene que haber un intervalo entre uno y otro, ya lo dijimos, tiene que haber necesariamente una relajación, o sea, el útero tiene que volver a su tono de reposo antes de reiniciar una nueva contracción. Bueno, hemos terminado la parte de contractilidad. Espero que hayan tenido una comprensión del tema con lo que les acabo de comentar y las partes clínicas que les acabo de relacionar. Espero que ustedes puedan estudiar, ¿cierto?, en el texto para complementar esta parte. Entonces, es fundamental, por eso es el primer factor determinante. Para que haya trabajo de parto, pues tiene que haber contractilidad. Tiene que haber contractilidad. Vamos, como les dije, a revisar
los otros dos factores que tienen que ver con el trabajo de parto. ¿Cierto? El otro factor era el continente, ¿recuerdan? Entonces, del continente o el canal pélvico, pues ustedes ya vieron pelvimetría, luego ya lo conocen y saben por esa razón que es fundamental también, ¿cierto? Si no tenemos un canal pélvico adecuado, pues obviamente no va a haber posibilidad de que haya una progresión a un parto normal. El canal pélvico o el continente, llamado así en algunos textos, pues incluye la pelvis ósea, ¿cierto? Con sus características y la parte de los tejidos blandos. ¿Qué corresponde a los tejidos blandos? Pues los tejidos blandos son como el tercio externo del canal del parto, por así decirlo, e incluye la parte interna, que es el cervix, el segmento uterino y la vagina, ¿cierto? Los cuales tienen que tener ya en ese momento del parto haber adquirido una distensibilidad suficiente para permitirlo. Y está la parte del piso pélvico. El piso pélvico, que es básicamente el tabique musculoaponeurótico, ¿cierto? En la cual se cierra la cavidad abdominal, que ejerce como presión sobre el contenido abdominal y que tiene dos porciones. Una posterior, que es más rígida y es la que obliga a unos movimientos de rotación del feto, ¿cierto? Y tiene que ver con la parte de lo que se llama la cincha coxígea, que ustedes, imagino, han visto con la gráfica que estoy allí, que son la parte de los ligamentos sacrociáticos, músculo isquiocoxígeo y el glúteo mayor. O sea, es la porción posterior. Y está la cincha precoxígea, que son los músculos que están alrededor de los orificios, o sea, de la uretra, de la vagina y el ano, con su principal músculo, que es el elevador del ano, que es el que sostiene en la porción central el rafé perineal, ¿sí? El rafé que uno ve en el perineo, sobre todo el músculo más importante allí es el elevador del ano, que tiene tres porciones. Los otros, allí, los transversos superficiales y profundos del periné, bulbo cavernoso e isquio cavernoso, ¿cierto? Lo cual es importante cuando uno o tiene un desgarro o tiene una episiotomía, pues saber cuáles son los músculos que van allí. Entonces, esta parte de la pelvis, pues ustedes tienen que, me imagino que la han repasado. Cuando ya tengan oportunidad de volver a la universidad, tienen que ir al laboratorio de morfología. Allí hay bastantes pelvis. Yo conté como unas 20 pelvis o más, que están hechos pues, con la fórmula e inclusive tienen el rafé de músculos, el rafé perineal y tienen los músculos del piso pélvico. Entonces allí ustedes van a poder aprenderla, tocarla, mirar cómo es que esos diámetros que les enseñaron dedos, no tenemos, no tenemos metro, perdón, en los dedos. Entonces todos esos diámetros, pues, ¿cierto? Y se requiere reconocer anatómicamente cuáles son los referentes para pensar de dónde van a dónde van. Entonces, pues en teoría se puede aprender, pero como eso es una caja ciega sobre la que luego en la clínica vamos a trabajar, entonces es bueno que cojan esos modelos y la universidad tiene muchos, ¿sí? Así no estén en un trabajo de parto, pidan un espacio para buscar las pelvis, para tocarlas, porque es muy difícil, si no, hacer como la traducción espacial de la mente a la mano, cuando ya uno en la práctica clínica le toque evaluar las pelvis, lo cual es muy importante. Las pelvis se evalúan al final de la gestación, ¿sí? Cerca, entre la semana 36 y 38 es el tiempo ideal para evaluarlas, porque en ese tiempo es que se va dando la acomodación de los ligamentos, ¿sí? Y va adquiriendo la pelvis su forma y se va adaptando al feto, y es cuando uno realmente puede evaluar proporción feto-pélvica. Muy poco Profe, porcentaje. profe, ¿me puede repetir por favor en qué semanas es que podemos hacerlo?
entre la 36 y la 38, que debemos hacerlo, o sea, que está en el protocolo. Porque usted puede Bueno, tocar la pelvis desde el comienzo del embarazo, ¿sí? ajá, Pero sí, sí. muy pocas mujeres tienen una pelvis realmente distóxica. Me imagino que se los ha dicho el doctor Navarro. Sí. Siempre les dice, quien prueba la pelvis es el feto, ¿sí? Y el feto ha descendido y se ha acomodado y los ligamentos de la pelvis maternos se ve hasta cuándo van a dar, cuando ya estamos al final. Empezando el embarazo, muy raras veces pacientes con pelvis platipeloide pura, ¿cierto? Que ahí está en la gráfica que son el menor porcentaje afortunadamente. Son pelvis, aquí yo tengo las gráficas, son las pelvis características del diámetro AP disminuido, ¿cierto? Que usted puede tocar y se por encima del promontorio, ¿sí? Entonces, muy pocas pacientes tienen una pelvis. Uno desde antes del embarazo, cuando está haciendo el tacto, antes del final del embarazo, dice, esta pelvis está como, sí, regular. Sin embargo, aún así, hay que esperar hasta ese tiempo en que ya se haya dado la acomodación entre la madre y el feto para uno saber si esa pelvis es normal. Las características y esto pues no se las voy a mencionar porque ustedes ya vieron la clase. Como les digo, estudien la teoría, apréndanla y tan pronto tengan oportunidad, pálpenla. Bueno, entonces vamos al tercer componente fundamental del trabajo de parto, para que se desencadene el trabajo de parto. Y es feto. Tu oportunidad ahorita en la mañana de revisar las diapositivas que les mandé sobre semiología obstétrica. Sí, señora. Bueno, entonces ese era el objetivo, que ustedes pudieran tener la terminología para que pudiesen comprender esta parte del feto. El feto obviamente hay que también tener unas características, condiciones, porque usted puede tener una contracción, o sea, con todo, de frecuencia, duración, intensidad, triple gradiente y todo lo demás. Y una pelvis ginecoide media normal y aún grande, pero si el feto no tiene unas ciertas características, pues no va a pasar por el canal, lógicamente. Entonces, ¿cuáles son esas características que cumplen para que el paso? Uno, la actitud. ¿Qué es la actitud? Es la disposición, diferentes segmentos del feto, partes del feto entre sí. Entonces, la actitud que favorece el trabajo de parto, la de flexión, ¿sí? Que es la que le permite que el ovoide del feto se adapte como a la forma del útero y de la pelvis. La otra es la situación. ¿Cuál será la situación que favorece el paso del feto por el canal? ¿Quién? Longitudinal. Longitudinal, ¿por qué no? Longitudinal, por supuesto. Una situación transversa no va a poder producir el avance del feto para un parto normal. Es una situación bastante catastrófica, ¿sí? Que usted por maniobras de Leopold no haya percibido que el feto no estaba en longitudinal, sino en transversa, y que cuando le saque la manito, ¿sí? Y se le impacte el hombro, esa es una situación que generalmente termina en morbilidad muy grande tanto para la madre como para el feto, ¿sí? Un hombro abandonado, que es lo que se llama a la parte más dramática de esto, es muy complicado para el feto y para la madre. Las cesáreas en estos casos avanzados son complicadas también.
Entonces, por esas razones que hay que afinar mucho en las maniobras de López, ¿sí? Para definir tempranamente la situación, que obviamente tiene que ser longitudinal para permitir el paso. Lo otro es la presentación, ¿cierto? Solamente hablamos de dos presentaciones, porque por definición, presentación es aquella parte del ovoide fetal que primero contacto con el estrecho superior de la pelvis y que ha de seguir curso definido del parto, ¿cierto? Por eso el hombro no es presentación, ni la mano, ¿cierto? No siguen curso definido de parto. Entonces las presentaciones son cefálica y podálica. Que fisiológicamente es por el parto, presentación cefálica, ¿sí? Pero en ciertas circunstancias, el polo podálico también puede tener parto normal. En la práctica clínica, sobre si dejar dar parto a un pediatra o no, ¿cierto? Por múltiples razones. Hay países en donde hay mucho más, están más proclives a dar parto en podálica, generalmente con restricciones, obviamente, mujeres que ya hayan tenido parto vaginal y que tengan una pelvis probada, fetos pequeños, presentación podálica completa, ¿sí? Completa es la que tienen ahí la nalguita junto a los pies, ¿sí? Entonces, ese tipo de pacientes podrían, en teoría, tener un parto normal. La variedad de posición, la variedad de posición también es otra característica que ustedes la vieron allí en las diapositivas. La revisaron, entienden el concepto de variedad. Es este, ¿sí? Entonces, los puntos de reparo, ¿cierto? Son la relación que tiene la cabeza fetal en el momento en que ingresan uno de la pelvis, ¿cierto? Cefálica, ¿cierto? Pues entonces el punto de referencia va a ser el occipucio, ¿sí? Actitud porque si el feto no está en actitud de flexión, sino de extensión, pues entre otras cosas pone los diámetros mayores y le es más difícil descender o no desciende. Y pues el punto de reparo va a variar, ¿cierto? Entonces, si uno sabe que es sucio, pues sabe que es una presentación cefálica de vértice, que es la presentación pues más fisiológica para pasar el nervio. Entonces, ¿qué es la variedad de posición? Ustedes la gráfica que ven allí es como si tuvieran paciente en posición de litotomía, ¿sí? O sea, acostada con las piernas dobladas hacia arriba, ¿cierto? Colocada en los estribos. En obstetricia, todo lo que es en relación al sacro se dice posterior y todo lo que es en relación a la sínfisis se dice anterior. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver una pelvis y podemos ver la fontanela menor que está en el occipucio atrás y la fontanela mayor que es la más grande. Entonces las presentaciones de vértices, cefálicas de vértice, el punto de reparo es el occipucio, ¿cierto? O sea, el área donde está la fontanela menor. Entonces la variedad de posición es la relación que existe entre ese punto de reparo, en este caso el occipucio, y los segmentos de la pelvis. ¿Y cómo se dividen los segmentos de la pelvis? Pues una mitad anterior, la que está hacia la sínfisis, una mitad posterior, la que está hacia el sacro, una mitad izquierda, hacia donde está ahí en este caso la fontanela, mitad derecha, hacia donde se ve la fontanela mayor. Entonces, en esos 4 segmentos se divide la pelvis materna y la relación que tenga ese punto de reparo en el presentación de vértice, como les digo, el occipucio, con la pelvis. Y esto es muy importante cuando veamos los movimientos cardinales, porque el feto debe ejercer unos
una serie de rotaciones en el canal del parto, porque el canal del parto no es recto, ¿cierto? Tiene una lordosis y una angulación, el sacro también, entonces él tiene que, y además tiene el piso pélvico, ¿cierto? La porción posterior que les dije que es relativamente rígida, entonces él tiene que hacer unas rotaciones. Y esa, si él tiene que rotar y colocar la línea sagital, o sea, la línea media, en diámetro AP. En diámetro AP. Entonces, ¿cuál es la variedad de posición que más fácilmente favorece el parto? La occipito izquierda anterior. Occipito izquierda anterior. ¿Qué significa eso? O sea, que el punto para el occipucio está en la mitad izquierda y en la mitad anterior de la pelvis materna. Entonces, hacer el giro hasta colocar el occipucio debajo de la sínfisis es mucho más sencillo. Cuando el punto de reparo no está anterior ni izquierdo, sino, por ejemplo, posterior y derecho, ¿sí? El ángulo de rotación es mucho más largo y tiene posibilidad de que se detenga y no avance en el trabajo de parto. Entonces, por eso es que la variedad de posición también es una de las características a tener en cuenta en el feto. Lo otro es el sinclitismo. ¿Leyeron el sinclitismo? ¿Aló? 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 ¿Me están escuchando bien todos? Sí. Sí, señora, sí la estamos escuchando. ¿Quién me dice qué es sinclitismo? Un voluntario que me diga qué es sinclitismo, ahí estaban las diapositivas. Doctora, yo leí que es cuando el diámetro sagital de la cabeza pues del feto está alineado con el diámetro oblicuo izquierdo. Miren la definición, ahí está, en la pantalla, ¿la ven? Cuando la sutura sagital del feto está equidistante entre el pubis y el sacro. ¿Sí lo ven? Mire la curvatura que tiene el sacro y el feto en su descenso tiene que ir por la línea media, hacer una curva por la línea media, porque y obviamente no va a descender. Si se va a hacer un sinclitismo posterior y tampoco lo va a hacer, o sea que el feto tiene con su sutura sagital por toda la mitad del canal. Eso se llama sinclitismo. O sea que cuando el feto está con asinclitismo, o sea, hacia un lado o hacia el otro, pues tiene posibilidad de detenerse en el canal del parto y no avanzar. Entonces, por eso, esa es otra característica de el feto que debe cumplir para avanzar en el trabajo del parto. Y luego el tamaño. El tamaño en nuestro medio, un feto que pese 4.000 gramos o más es un feto macrosómico, ¿cierto? Y generalmente no le damos parto, si lo advertimos antes de, ¿cierto? Obviamente muchas veces no se tiene los cálculos de peso recientes y los pesos tienen una variación al final como del 15%, entonces muchas veces no se advierte que el feto va a pesar más de 4.000 y a veces uno, sobre todo en multíparas, ha extendido partos de 4.500, ¿sí? Lo cual no significa que todas las mujeres van a ser capaces de tener fetos de más de 4.000 sin complicaciones, ¿sí? El feto macrosómico puede resultar muy complicado, tanto para el feto como para la madre y para quien lo atiende, por supuesto. Entonces, siempre se trata de predecir el tamaño del feto, y si el tamaño del feto es de 4.000 o más, en nuestro medio se prefiere la vía alta de la cesárea, ¿sí? En otros países están subiendo el límite y están poniendo el límite de 4.200 y a un 4.500 para hablar de macros, con 4.000 gramos. Bueno, estos son los diámetros de la cabeza fetal, simplemente para mostrarles que cuando el feto está en flexión, en la actitud de flexión,
colocando su mentón contra su tórax, lo que está haciendo es exponiendo los diámetros menores que tiene. ¿Para qué? Para poder pasar el estrecho medio. Ustedes saben que el estrecho medio de la pelvis es el más pequeño, ¿sí? Es el de las menores dimensiones, el plano medio de la pelvis. Entonces, para él pasar por ahí, tiene que estar en esa actitud. Por eso le decían, si él no está en flexión, sino en extensión, los diámetros que va a exponer son los mayores y en una pelvis que no sea tan grande, no va a poder pasar. Esto es algo que también, no sé si ya lo vieron, los planos de Hough. ¿Lo vieron en la clase de pelvimetría o en otra clase, los planos de Hough? Escucho. No, señora. ¿No lo han visto? Bueno, pero sí leyeron que es estación. En las diapositivas está también estación. ¿Saben qué es estación? Exactamente, el nivel de descenso de la presentación fetal en la pelvis. Entonces hay varias clasificaciones de estación y varias mediciones, ¿cierto? La estación 0, el punto 0, es cuando la porción más declive llega al nivel de las espinas ciáticas, ¿cierto? O sea que la estación 0 es la espina ciática. Por encima de la estación 0, pues se dice que el feto no está encajado. Por debajo de la estación 0, entonces el feto ya de 0 para adelante está encajado. Entonces cuando llega a 0 hacia adelante, se dice que se encaja el feto. Entonces, en los partogramas, la estación siempre se describe de acuerdo, sobre todo en el que nosotros usamos, que es el partograma del CLAP, del Centro Latinoamericano de Atención Perinatal. La estación está de acuerdo a los planos de Hough. Por eso se los muestro. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, el primer plano, ¿cierto? El primer plano de Hough, cuando el feto apenas va a empezar a meterse en la pelvis, entonces corresponde a el promontorio y a la parte superior del pubis, ¿sí? Ese es el plano 1. El segundo plano vaya a la porción inferior del pubis, ¿cierto? Y a la cara anterior de la segunda vértebra sacra. El tercer plano de Hough es el nivel de las espinas ciáticas, ¿sí? O sea, el punto 0. Y el cuarto plano ya es el borde del coxis. Entonces, cuando ustedes vean en los programas graficado el descenso de la cabeza fetal de acuerdo a los planos de Hough, pues está relacionada a esta clasificación. Es importante que la conozcan. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos del parto y después de los mecanismos del parto hacemos un receso unos 10 minutos y volvemos. El mecanismo del parto, básicamente son los llamados movimientos cardinales. En algunos textos les van a hablar de movimientos cardinales. ¿Y qué es? Simplemente todos los movimientos, los cambios de posición que tiene que hacer el feto para poder pasar el canal pélvico, ¿cierto? Ya vimos la forma que tiene y ya vimos que tiene que pasar sinclítico y ya vimos que tiene que hacer una rotación, ¿cierto? Entonces, hay una serie de movimientos que él tiene que hacer, eso se llaman mecanismos de parto, movimientos cardinales. ¿Ustedes vieron los cardinales o no los conocen? No, doctora, eso no. Bueno, entonces, estos están muy bien graficados en la obstetricia de Williams. Estas imágenes que les voy a pasar son de la obstetricia de Williams en atención para que comprendan y ya después ustedes simplemente la buscan ahí. Entonces, los mecanismos del parto son 7. 1, el encajamiento en el plano superior. Ya vieron dónde es el plano superior, ¿cierto? Promontorio, porción superior de la sínfisis púbica. Entonces, encajamiento en el plano superior, con flexión, por supuesto, para ir acomodando los diámetros y descenso. ¿Sí? El segundo movimiento que hace es encajarse en el estrecho medio, o sea que le desciende, flexiona, desciende y llega al nivel de las espinas ciáticas, ¿cierto? Cuando llega a ese estrecho medio,
va a seguir descendiendo, pero a la vez tiene que hacer una rotación interna, ¿cierto? Que es obligada por la forma que tiene la pelvis allí y por el piso pélvico a nivel de la cincha precoxígea, que también es relativamente rígido, y entonces le hace que rote. Posteriormente, que ya él termina el descenso y la rotación, entonces ya es cuando la listo nacer. Entonces, después de él estar totalmente flexionada su cabecita, la extiende y la saca. Cuando ya saca la cabeza, hace un movimiento que se llama de restitución, o sea, hace nuevamente una rotación externa, ¿sí? Para acomodarse como estaba adentro. Después ya sale el hombro anterior y después el hombro posterior. Entonces aquí vamos a ver las foticos que le digo yo que es William, seguir. Entonces aquí vemos que la cabeza todavía no ha entrado allí, ¿cierto? O sea, está apenas llegando, ese feto no ha encajado. Miren donde tiene el punto de reparo, ¿cierto? Este es un feto de vértice, cefálico de vértice, que tiene una variedad de posición izquierda anterior, que es la que les dije que es como la que más fácil le hace el paso al feto por el canal. No necesariamente que las posteriores o las derechas no lo hagan, lo hacen la mayoría. Hay algunos, sobre todo fetos grandecitos, que se retrasan en el trabajo de parto mientras hacen esa rotación, o algunos que nunca la hacen y pues no pueden avanzar. Luego, ya vemos que se encajó, ¿cierto? Ya superó el estrecho superior, el plano superior que habíamos dicho, ya se metió por debajo del promontorio y la sínfisis. Entonces empieza a hacer descenso y a flexionarse cada vez más. Posteriormente, ya termina el descenso y ya llega al plano medio, ¿cierto? Dijimos, la porción más declive ya llega al plano medio, ¿cierto? A nivel de las espinas. Y empieza ya a hacer una rotación interna. Miren dónde está el punto de reparo, ya se movió, ¿sí? De dónde estaba, se movió un poco más hacia colocarse la línea sagital en el plano AP, o sea, debajo de la sínfisis que les dije, ¿cierto? Siguiente movimiento, ya hizo la rotación completa. Miren la estructura sagital, ya se colocó en el diámetro AP. Miren dónde está el punto de reparo, ya debajo de la sínfisis. Entonces, una vez que hace la rotación completa, mire cómo queda acomodado, ¿cierto? Mirando hacia adentro y ya empieza a hacer la extensión. Ahí ya es cuando está preparando la salida de la cabeza, ¿sí? Hace la extensión completa, que es cuando ya nosotros lo vemos. Vemos la cabeza fetal. Una vez que saca la cabeza, vuelve y rota, o sea, hace un movimiento de restitución, se rota externamente así como venía, ¿sí? Y se prepara para que nazca el hombro anterior, que muchas veces en los fetos pues que no son muy grandes lo hacen solitos. Ellos van sacando el otro anterior. Otros necesitan asistencia, por eso es que ustedes cuando vayan a ver el parto ven que cuando ya después de que salga la cabeza, o sea, inmediatamente uno ayuda trayendo hacia abajo para que salga el hombro anterior. Luego, siguiendo la curva, la idea no es recto, sino siguiendo la curva, el anterior, hacia arriba, el posterior, y ya ahí termina el nacimiento. Son los llamados movimientos cardinales. Entonces, espérenme un momentico, voy a tomar una foto de la asistencia. Hacemos una pausa, voy a llamarlos a lista. Está abierto el panel. Yo lo voy a llamar. Llámalo. Ana Sofía López Micolta. Presente. Ana Sofía. Profe. Estefanía Plaza. Presente, doctora. Estefanía Plaza.
Presente. Nayibe Rosero, Presente, doctora. dejen abierto, el que yo vaya llamando, deje abierto por favor el video, la cámara para irlos mirando. Y que solo hable el que está. Y solo habla el que estoy llamando. Estefanía Arévalo, Presente, doctora. abre tu cámara que quiero verlos. Momento, doctora, que estoy en el celular y no tengo acceso a la cámara. Bueno, entonces vamos avanzando. Sebastián Barona. Presente, Sebastián, doctora. ¿y tu cámara? Presente. No te veo. Ya, doctora. Bueno. Cristian Camilo Ortega, Presente. no te veo. En un momento la prendo, de un momentico, por favor. Los que ya voy llamando y ya se mostraron en la cámara pueden apagarla. En 10 minutos vamos a empezar otra vez la clase.